Famosas alrededor del mundo por su cuello extremadamente largo, las mujeres de esta tribu tienen un complejo pasado. Solo por tradición y belleza, alrededor del mundo existen distintos rituales extraños y costumbres en las que se modifican partes del cuerpo por ideas culturales como supersticiones o simples creencias. Uno de los más famosos es el de los aros en el cuello, que usan las llamadas mujeres jirafa en algunas partes del mundo, principalmente Tailandia. Personas que parecen tener una anatomía similar al animal al que hace referencia su apodo, provocado por los objetos de metal que deben portar en todo momento. Aunque las mujeres jirafa existen en algunas tribus africanas y asiáticas, las más conocidas son las llamadas Padawan o Kayan, como prefieren ser nombrados, que son parte de una minoría originaria de Burma, al sur de Asia. Después de un conflicto militar que se llevó a cabo en esa zona a finales de los 80 y los 90, los pueblos Kayan migraron hacia la frontera de Tailandia, donde se construyeron campos de refugiados. Las mujeres que tenían los aros alrededor del cuello, lo cual lo hacía lucir mucho más largo, fueron situadas en un lugar exclusivo. Eventualmente se convirtió en un atractivo turístico. Personas de alrededor de esa zona y pronto de todo el mundo comenzaron a ir a ese espacio para pagar por verlas. Y aunque eso hacía su vida autoconsustentable, las hacía ver como fenómenos de circo. Primero cabe destacar que lo que usan en el cuello no son aros per se, sino un hilo de metal que se va doblando hasta que tome forma de espiral. Comienzan a ser usados por las mujeres desde que tienen aproximadamente 5 años y conforme pasa el tiempo es reemplazado con un hilo de metal más largo para dar más vueltas alrededor del cuello. En realidad, ese objeto no hace más largo el cuello de las mujeres, aunque así lo parezca. Lo que sucede es que los músculos que cubre la espiral se debilitan, mientras que la clavícula se va deformando hasta hundirse con el peso. Asimismo, la parte de la mandíbula y la garganta se mantienen erecta y alzada, por lo que hace una apariencia de un cuello extremadamente largo, pero no es así. No existe un origen claro de cómo nació la tradición. La única aceptada por la misma población es que lo hacen por belleza e identidad cultural. Se cree que en el pasado, cuando aún estaban situados en Burma, hace cientos de años, comenzó por el deseo de mantener el cuello delgado de una mujer, solo por estética, ya que suelen tener cuellos más ecualizados que los hombres. También se ha considerado que lo hacían para hacer a las mujeres menos atractivas para otras tribus. Asimismo, existe la idea de que lo hacen para darle aspecto de un dragón, principalmente porque los Kayan tienen la creencia de que son originarios de un dragón hembra y un ángel híbrido de humano, idea que motiva su festival más importante, el Khai Thien Boc. Hasta fines de la primera década del siglo XXI, el gobierno de Tailandia se negaba a otorgar permisos de migración para los Kayan, principalmente porque el sector turístico era uno de los que generaba más ganancia para el gobierno. Desde hace al menos una década, algunas de las mujeres de la tribu han decidido quitárselos para encajar mejor con el mundo moderno o como forma de protesta por el exceso de turismo. Asimismo, otras deciden mantenerlo para seguir beneficiándose o también por su propia identidad. Esta costumbre también se lleva a cabo en otras locaciones de África y Asia. Es una extraña tradición que muestra la búsqueda constante de los humanos por una identidad, algo que los identifique, pero también puede ser un ejemplo del deseo por un ideal estético. Es algo que se repite en otros rituales similares y que levanta preguntas sobre el comportamiento humano, su percepción de sí mismo y su forma de modificar el trabajo de la naturaleza.